Esta porción semanal se titula Levántate, o en inglés Raise. Es del libro de Números, capítulo 4, verso 21, a Números, capítulo 7, verso 89. Es la porción que tuvimos esta semana. Entramos al libro de Números la semana pasada. El hermano Espinosa nos enseñó la primera porción del libro de Números. Hoy continuamos en el libro de Números con esta porción titulado Levanta. Vamos a entrar rápidamente, que hay mucho material que cubrir. Rápidamente, no sé si usted está enterado, estas semanas, estos días que pasaron son un días muy especial, de acuerdo a los tiempos bíblicos. Dice la Biblia de que el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que comenzaran a contar de la fiesta de la Pascua 49 días y después celebraran la fiesta de las semanas. Y esta semana que pasó el martes, junio 11 de 2024, se cumplió los 50 días después de la Pascua, de acuerdo al calendario bíblico. De acuerdo al calendario bíblico, que está basado en la luna, no en el sol, el día Pentecostés, o en hebreo Shavuot, fue el martes junio 11 de 2024. Fue un día donde se recuerdan por 2 o 3 días, recuerdan los hebreos, la gente es mandada a celebrar y acordar lo que el Señor hizo por ellos en Egipto, en el Éxodo, y también somos recordados una vez más lo que el Señor hizo por nosotros en el capítulo Hechos, capítulo 2. En el libro de Éxodo, el Señor está sacando al pueblo de Egipto y los está llevando al desierto para tener un encuentro con ellos y revelarle y darles la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice en el libro de Éxodo que Dios le dio a Moisés los mandamientos para que ellos pudieran saber cómo santificarse y adorar y vivir para Dios. El Espíritu Santo también cayó en el libro, en la montaña Sinaí. Es algo que explicaremos más adelante en el futuro. En el tiempo del Señor Jesucristo y de los discípulos, los apóstoles, el Señor Jesucristo vino como Moisés y para sacar a su pueblo de Roma, el Egipto espiritual del siglo I, y los llevó también y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no fuesen investidos con el Espíritu Santo, que fue en el día del Pentecostés o Shavuot, o la fiesta de las semanas. Son el mismo día cada año, es una de las 7 fiestas del Señor. Y si usted estudia la palabra de Dios en el libro de los profetas, y si estudia el libro de Éxodo, se dará cuenta que el Espíritu Santo no tan solo es para ser sellado y ser lleno del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, sino que el Espíritu Santo llevaría al recipiente, le daría la capacidad y el deseo de querer santificar su vida, de querer estudiar la palabra de Dios, de querer cambiar, de querer obedecer los mandamientos del Señor. Así que todo esto está conectado, la palabra de Dios, los mandamientos, el Espíritu Santo, Sinaí, el Pentecostés, el Éxodo, Jesucristo, Moisés. Todas las escrituras están conectadas, y en nuestro calendario gregorio esto sucedió martes, junio 11 del 2024. Y esto es un mandato de parte del Señor en Levíticos capítulo 23, verso 15 al 16. Es algo que el pueblo debe de hacer, recordar estos días, que son los tiempos señalados por Dios, contar los días de la Pascua a el Pentecostés y recordarse y santificarse. Incluso me llama mucho la atención, ya que los judíos tienen por costumbre en esta fiesta comer, tomar leche y comer cosas que tienen que ver con un derivado de la leche, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es leche para nosotros. También tiene por costumbre tener una vigilia, donde en la vigilia leen toda la noche la palabra de Dios, lo que Dios le dijo al pueblo, están estudiando. Es un tiempo para buscar
la palabra de Dios, santificarte, para buscar la llenura del Espíritu Santo o renovarte, todo está continuamente conectado y son mandamientos que se deben de hacer para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted no lo sabía, no se preocupe, estaremos poco a poco aprendiendo a celebrar como el Señor Jesucristo y los discípulos. El libro de Números, para eso venimos en esta tarde, y esta es la segunda porción. Rápidamente miremos un vistazo panorámico, creo que se dice, y el libro de Números tiene que ver con el pueblo caminando por el desierto, con la rebelión que sufrió el pueblo. Los primeros 10 capítulos podemos mirar cómo el Señor trata con ellos y los organiza y les dice cómo deben de construir la tienda o el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo en el templo, cómo deben de estar todas las tribus localizadas alrededor, cuál asigna Dios por medio de Moisés cómo las tribus y el pueblo deben de comportarse y qué trabajos y obligaciones deben de tener, porque el Señor mora en medio de ellos en el tabernáculo. La segunda porción del libro de Números, del capítulo 10 al capítulo 12, miramos cómo el pueblo comienza a viajar por el desierto y cómo la gente comienza a quejarse. Dios los trajo, Dios les da palabra, Dios les da señales, Dios les da líderes y el pueblo comienza como quiera a quejarse. En la tercera sección del libro de Números, de capítulo 13 al capítulo 19, miramos cómo en el desierto están ellos en Parán y varios episodios y sucesos suceden ahí estando en ese lugar. En la cuarta porción del libro de Números, del capítulo 20 al capítulo 21, miramos otra vez que comienzan a viajar. En el capítulo 22 al 36 miramos los planes de los moabitas y cómo los moabitas tratan con el pueblo de Dios y qué conflicto hay entre ellos. Miramos a un personaje muy famoso llamado Balaam y su padre Balac, cómo trata de maldecir al pueblo de Dios y cómo las cosas no salen como Faraón y como las naciones vecinas querían dañar al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tenía protección sobre ellos y miramos que en vez de maldecirlos, terminan ellos bendiciendo al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y termina el libro de Números. Simplemente para que usted tenga una idea de lo que está sucediendo mientras leemos el libro de Números y miramos estas porciones semanales. Aquí están unos símbolos de las tribus. Aquí miramos en el libro de Números, comienzan las tribus a formarse, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Dan, a Neftalí, a Gad, a Asher, Iscar, Zebulún, a José, a Benjamín, y cada una de ellas tiene una piedra que la identifica, y cada una de ellas tiene una bandera, tiene un símbolo que la identifica. Y lo más interesante de estas tribus es de que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en su pecho él llevaba las 12 piedras, las 12 tribus, las 12 diferentes colores de cada una de ellas, representando de que no tan solo entraba al lugar santísimo por sí mismo, sino que entraba representando a todas las tribus que querían servir al Señor. En esta foto podemos mirar un poquito mejor cómo aquí en medio se encuentra el templo que el Señor le dijo a Moisés cuando estaba celebrando la fiesta de Shavuot o el Pentecostés. El Señor le dijo a Moisés: quiero que construyas en medio de mi pueblo en el desierto un modelo, un tabernáculo conforme a lo que yo te he mostrado. En otras palabras, Moisés miró el tabernáculo celestial y el Señor le dijo: ahora quiero que desciendas en la fiesta, quiero que desciendas al pueblo y comiences a instruirles a cada uno de ellos cómo construir un modelo de lo que yo te he mostrado, porque yo mismo voy a descender y voy a habitar en medio del pueblo. Y el Señor le dice al pueblo: miren, estas 3 tribus van a estar en el este, Dan, Asher, Neftalí. Estas 3 tribus van a estar en el oeste, Gad, Simeón, Rubén.
En el sur van a estar Zebulón, Iscar, Judá, y en el otro lado van a estar Efraín, Manasa y Benjamín, y la tribu de los levitas se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Dios comienza a asignar trabajos, responsabilidades de acuerdo a los dones de cada una de estas tribus. Es muy interesante y es muy poderoso porque cada una de ellas es capacitada por Dios. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el Señor es un Dios de orden. En el libro, en la epístola a los Corintios, se está refiriendo a que todo lo que Dios hace, lo hace con orden, lo hace perfecto, lo hace conforme a la capacidad que Él mismo ha dado a cada uno de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos aparecen en el primer siglo, estas mismas asignaciones, este mismo templo está en pie en Jerusalén y los miramos a los discípulos yendo al templo en el día del Pentecostés en el capítulo 2. Algo para ponernos a pensar. Esta semana se titula en hebreo Naso, creo que lo estoy pronunciando correctamente, y significa el primer verso de la porción, dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, toma un número de los hijos de Gerson. And the Lord spoke to Moses, saying, take a census of the sons of Gershon. Números 4, 21 al 22. En esta porción de esta semana es una porción bien grande y bien vasta. Es una porción que trata de muchas cosas. No es posible que cubramos todas las partes de la porción en solamente 60 minutos. Y esta es brevemente la porción, trata de las tareas de los levitas, trata de todo lo inmundo que es echado fuera del campamento, trata de las leyes o las instrucciones sobre la restitución, trata sobre la ley o las instrucciones sobre el celo, trata sobre el voto de los nazarenos, trata sobre la bendición sacerdotal del sumo sacerdote, si no mal me equivoco, y trata también sobre las ofrendas para la dedicación del altar. Hoy en día quisiera enfocarme y tratar de cubrir en los siguientes minutos dos porciones de dos subtemas de esta porción que nos ayudan a entender lo que está sucediendo en lo que llamamos el Nuevo Testamento, y es la ley sobre el celo, que tiene que ver con adulterio, y es el voto de los nazarenos, que tiene que ver con lo que hizo el apóstol Pablo. Aquí vamos a leer varias porciones para tratar de entender qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando usando la porción de esta semana. Vamos rápidamente, primeramente al Nuevo Testamento, al libro de Números, capítulo 5, verso 11 al 31. Voy a pedirle a alguien que lo tenga en el micrófono que lo lea, por favor. El hermano Espinosa tiene el micrófono. Esta es una sección que trata sobre alguna mujer que haya sospecha de que estuvo en adulterio. Yo quiero que usted escuche lo que la palabra de Dios dice para luego entender lo que sucedió con el Señor Jesucristo y la mujer adúltera de Juan 8, capítulo 1, verso 11. ¿Quién puede tomar su Biblia? Números, capítulo 5, verso 11 al 31, en el micrófono negro, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la esposa de alguno se descarriare e hiciere traición contra él, y alguno hubiere tenido relación carnal con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse amancillado ocultamente, y no hubiera testigo contra ella, ni ella hubiere sido tomada en el acto, si el espíritu de celos viniere sobre él, el esposo,
y tuviere celos de su esposa, habiéndose ella amancillado, o si el espíritu de celo viniere sobre él y tuviere celos de su esposa, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su esposa al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego el sacerdote tomará del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y algún hombre se ha acostado contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición, y conjura en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos y lo merecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente, de la ofrenda, en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas, y será que si fuere inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la esposa hiciere traición a su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su esposa, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. So rápidamente, miren lo que está sucediendo en esta porción que nos acaba de leer el hermano Espinosa, de Números 5:11 a Números 5:31. El Señor sacó al pueblo de Egipto. En Egipto existían sacerdotes de los dioses. Era una sociedad de múltiples dioses. Y estos sacerdotes, mujeres, tenían relaciones sexuales con todas las personas que venían a adorar a los dioses. Lo hacían en orgías, lo hacían públicamente, lo hacían en adoración a sus dioses. El adulterio o la sexualidad libre, como le llaman en el día de hoy, era parte de la cultura de Egipto, como lo es
hoy en día en el mundo, en el Egipto espiritual o Babilonia espiritual. El Señor los saca al pueblo de Dios. La mayoría de ellos no son descendientes de Abraham, literalmente en ADN, sino que son personas de Egipto y mesopotamios que se han enamorado del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob y han comenzado a adorar, han comenzado a buscar los mandamientos del Señor. El Señor los saca con mano fuerte por medio de Moisés, los lleva a la montaña Sinaí, les revela su palabra, sus mandamientos. En hebreo los mandamientos significan la palabra de Dios, y el propósito de que Dios les está mostrando todo esto por Moisés y está escribiendo, dice el libro de Éxodo, con el dedo de Dios, les está mostrando todo esto para que ellos aprendan a separarse, para que aprendan a santificarse, para que aprendan a ser el pueblo de Dios y dejen de ser el pueblo del mundo, para que sean una nación de sacerdotes, para que sean un tesoro amado de Dios, para que sean el vehículo por el cual Dios, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, va a traer a todas las naciones y todos los pueblos y todas las lenguas, como nos dice el libro de Apocalipsis, para atrás a Él mismo. Pero el Señor necesita usar a un pueblo que aprende a separarse, que aprende a dejar de ser como el resto de las naciones paganas. En esta porción, Moisés le dice al pueblo: miren, si hay una mujer que sospechen de que haya estado en adulterio, investigué qué significa sospechar, y de acuerdo a las fuentes rabínicas, sospechar en este contexto significa si hay una mujer que ha entrado a estar a solas con un hombre y se le ha advertido que no esté a solas con un hombre en un cuarto con una puerta cerrada, entonces se justifica tener sospecha de esa persona. Recuerden, ellos acaban de salir de Egipto, pero Egipto todavía no ha salido de ellos. Todavía están batallando, están en un proceso, están en el proceso. Esta es la generación que iba a durar 40 años caminando en el desierto porque batallaron para sacar el mundo dentro de ellos mismos. Cuando nosotros venimos al camino del Señor nos sucede lo mismo. La primera generación muchas de las veces batalla con santidad, batallan con lo que celebran, batallan con lo que comen, batallan con lo que se comportan, porque a toda su vida han estado en el mundo, han sido enseñados en el siglo de hoy. Los que somos latinos, mexicanos, hemos sido enseñados a ser católicos, y aunque ya no somos católicos, todavía el catolicismo está dentro de nuestras prácticas y nuestras casas y nuestra forma de pensar. Quizás no estamos conscientes de ello, pero esas costumbres y tradiciones todavía son parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que es un proceso. Moisés le dice al pueblo: si alguna de las mujeres que está aquí en el pueblo, el esposo tiene sospecha de que ha habido adulterio, van a ir delante del sacerdote y va a suceder lo que acaba de describir el hermano. Van a llevar un sacrificio, el sacerdote va a hacer un arreglamento, va a tomar agua y va a tomar arena del tabernáculo y lo va a poner dentro de algo para que beba la mujer, y va a decir estas palabras: que el Señor sea contra ti. Va a maldecir a la mujer. Si la mujer es inocente, entonces la maldición no va a caer sobre ella, pero si la mujer es culpable, entonces sus muslos, sus caderas se van a deshacer, van a bajarse, y su estómago y matriz se va a inflar y va a estallar. Esa es la maldición de parte del Señor por ser infiel a su esposo. El sacerdote lo iba a decir, el esposo lo iba a presenciar delante de la presencia del Señor. Y no tan solo era la mujer, nos dicen los rabinos, sino que el hombre que había cometido adulterio con esta mujer, donde quiera que él estuviera, él también iba a recibir la maldición que venía sobre ella, porque él también participó de estos sucesos. Es importante que usted entienda, esta es la palabra de Dios. Y para que todo esto se llevara a cabo, en el libro de Deuteronomio, cuando lleguemos a estudiarlo, nos vamos a dar cuenta que se tenían que tener 1, 2 o 3 testigos. No podía ser algo que yo pienso, yo soñé,
a mí se me ocurrió, yo creo. No, tenían que haber 2 o 3 testigos para que este proceso comenzara a llevarse a cabo. Era algo que Dios consideraba muy serio en esta porción del libro de Números. Cuando llegamos con el Señor Jesucristo en lo que llamamos la mujer adúltera, es muy interesante porque está describiendo el apóstol Juan precisamente esto. Vamos a Juan capítulo 8, verso 1 al 18. Vayan su Biblia ahí a Juan capítulo 8. Y quiero que tengan en mente lo que acabamos de leer y no olvidarse de lo que acabamos de leer. Porque uno de los graves problemas que hay hoy en día es de que la gente no sabe lo que se llama, hoy en día se llama el Antiguo Testamento, se les olvida. Y el Nuevo Testamento, lo que llamamos el Nuevo Testamento, es un comentario y una continuación de lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con David, lo que sucedió con los profetas. Es una continuación de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. Tenemos que tener en mente quién era Jesús. ¿Alguien sabe quién era Jesús? Era Dios manifestado en carne, eso ya lo sabemos, pero ¿quién era Él como hombre? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿De qué nacionalidad era? ¿Alguien? ¿Era mexicano? ¿Era gringo? ¿Era negro? No era negro, no era gringo, no era mexicano, era un judío. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Era carpintero, pero también era comienza con la R, dígalo, era un rabino. ¿Qué es un rabino? Un rabino es un maestro. ¿De qué es maestro? De la palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando en esta clase de discipulado? La palabra de Dios. Hoy en día la gente tiene muchas ideas, de cómo interpretar la palabra de Dios. Usted puede ir a Barnes & Noble, usted puede comprar un libro, un comentario, una concordancia, puede ir al seminario bíblico y aprender griego y cada persona, cada denominación, cada lugar tiene un lugar como interpretar la palabra de Dios. Pero nosotros queremos interpretar la palabra de Dios como la interpretaba Jesús. Nosotros queremos interpretar la palabra de Dios como la interpretaba Pedro y Marcos y Pablo y Juan. ¿Y quién eran ellos? ¿Eran mexicanos? ¿Eran gringos? ¿Eran negros? ¿Eran chinos? No. ¿Quién eran? Eran judíos. Eran rabinos, eran fariseos, eran levitas, eran escribas. Eran personas que estudiaban y practicaban la palabra de Dios. Nunca dejaron ellos de practicar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros estudiamos al Señor Jesucristo, vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo y sus discípulos estudian la palabra de Dios. ¿Y cómo la estudian? Conectan todo a lo que dijo, dígalo, a lo que dijo, comienza con la M, Moisés. Todo se conecta al principio. Los profetas conectan todo al principio. Los salmos conectan todo a lo que dijo Moisés. Todos los libros, el libro de Apocalipsis, los evangelios, todo está conectado a lo que se dijo al principio. Y lo que dijo Moisés era lo que vino a enseñar y a mostrar y a enseñarnos el Señor Jesucristo. Así que es importante entender esto si queremos entender la palabra de Dios como la entendieron los discípulos y como la entendió Jesús. Con esto en mente, Juan 8, capítulo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. ¿Cuál es ese templo? ¿Cuál es ese templo? Que está en Jerusalén. Es el templo en Jerusalén, es el tabernáculo. ¿De qué se trata el libro de Números? Del tabernáculo, ¿verdad? De construir las tribus alrededor del templo en el monte Sión. Si se acuerdan todo eso, no se les olvide. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, el Señor Jesucristo, les enseñaba. ¿Qué piensan ustedes que el Señor les estaba enseñando? La palabra de Dios.
porque era un rabino judío que pasó el 90% de su ministerio con los galilenses. ¿Quién eran los galilenses? Galileos, perdón. Estoy pensando en inglés. ¿Quién eran los galileos? Era la gente que estaba en el norte, en el reino del norte. Eran la gente que el Señor Jesucristo se había divorciado de ellos en el libro de Jeremías capítulo 3. Eran las 10 tribus que se habían vuelto gentiles. ¿Qué significa gentil? Un gentil es una persona que no practica la palabra de Dios, no practica los mandamientos, sea porque no lo sabe o sea porque no cree en ellos o no quiere practicarlos. No tiene pacto con Dios. Y el Señor Jesucristo se sentaba con ellos. Creo que los evangelios nos muestran 10 casas que el Señor Jesucristo visitó, y a todos ellos les estaba enseñando y enseñando. El 90% de su ministerio Él se lo pasó enseñándole a gentiles cómo practicar los mandamientos, cómo santificarse, cómo agradar al Padre Celestial, cómo saber la voluntad de Dios para sus vidas. Este es el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo entrara a nuestras casas o viniera a este lugar, nos viniera a enseñar ¿qué? La palabra de Dios, los mandamientos, cómo santificarnos, cómo agradar a Dios Todopoderoso. Tenga esto en mente. Entonces los escribas, verso 3. Entonces los escribas, ¿quién son los escribas? Los escribas son una de las tribus. Comienza con la L. De L. Los escribas eran la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía como obligación a ser la tribu más preparada, porque el trabajo completo de ellos era de estudiar la palabra de Dios y practicarla. Estaban en el tabernáculo, estaban en el templo, estaban cambiando los panes sin levadura, estaban quemando en el altar de bronce, en el altar de oro. Eran los sacerdotes, de ahí venía el sumo sacerdote. Esta era la gente que estudiaba y conocía la palabra de Dios, los levitas. Y los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Los demás judíos. Eran los demás judíos que habían decidido separarse y comenzar a estudiar y volverse expertos de la palabra de Dios, porque hubo un tiempo antes del Señor Jesucristo donde las demás tribus no confiaban mucho en los levitas, así que comenzaron ellos a desarrollarse y a educarse y comenzaron a aprender. Los fariseos son los que hacen, comienza con la D, discípulos. Estos son los maestros también que se especializan en la palabra de Dios. Y la palabra fariseo significa apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para aprender y enseñar la palabra de Dios a todo aquel que la quiera saber. Estos dos grupos de personas se acercan a Jesús. Le trajeron una mujer. En otras palabras, los escribas y los fariseos sabían la porción que usted y yo acabamos de leer. Ellos conocían Números capítulo 5 que leyó el hermano Espinosa. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Este es el primer siglo, está Roma sobre ellos. Esta mujer está en adulterio, alguien la sorprendió, alguien la vio, alguien dijo algo y la trajeron a Jesús. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer, miren cómo le dicen maestro, reconocen su autoridad, los escribas y los fariseos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Qué requiere la palabra de Dios? ¿Qué requiere para acusar a alguien? ¿Qué requiere? Aún en la corte de los Estados Unidos se requiere. ¿Qué requiere la palabra de Dios? 2 o 3 testigos. ¿Trajeron los testigos? No, nomás trajeron a la mujer y están chismeando ahí. Esta mujer alguien la encontró en adulterio, pero los testigos no estaban. ¿Por qué son importantes los testigos? Porque el libro de Deuteronomio, cuando lo estudiemos, dice
que el testigo es el que tiene que lanzar la primera piedra y luego el pueblo. No es el pueblo, no es el sacerdote, es el testigo el que tiene que lanzar la primera piedra. Ese es el mandamiento de Dios. Y luego el resto del pueblo lanza sus piedras y hace juicio contra esa persona. Traen a esta mujer delante del Señor, sorprendida en adulterio, verso 5 del capítulo 8. Y la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora sí, los escribas y los fariseos están citando lo que acabamos de leer. Y le preguntan, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Era una trampa. Diga trampa. Trampa. Era una trampa. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué piensa usted que estaba escribiendo el Señor en el suelo con el dedo? Yo ya se los dije. En el libro de Números capítulo 5 que leyó el hermano Espinosa nos dice lo que el sacerdote escribía en un libro. ¿Qué está escribiendo Jesús en el piso? ¿Alguien? Porque mucha gente especula qué es lo que el Señor escribía. Nosotros no tenemos que especular. La Biblia nos dice qué es lo que estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo? Los hechos están cerca. ¿Qué más? Está en Números capítulo 5. Comienza con la N. ¿Alguien? Cuando usted quiere ir al baño en la escuela, ¿qué le dice la maestra que escriba en el pizarrón? Su nombre, alguien lo dijo por acá. Su nombre. El libro de Números nos dice que el sacerdote iba a escribir el nombre de esa mujer en un libro. Y aquí el Señor Jesucristo está escribiendo el nombre de la mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio en la tierra. Verso 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo. Ahora el Señor Jesucristo se separa. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo enfrente del Señor Jesucristo? Alguien que me lo explique. El libro de Números, capítulo 5, que leyó el hermano Espinosa, nos dice lo que está sucediendo. El Señor les dice, ok, lancen la piedra. ¿Y qué sucede? Todos hemos escuchado la historia. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzaron desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Por qué no lanzaron la piedra? ¿Por qué no lanzaron? Está en el libro de Números, capítulo 5, lo leyó. ¿Qué se necesita para lanzar la piedra? Testigos. ¿Había un testigo ahí? ¿2 o 3 testigos? No, Juan no nos presenta testigos. Solamente dice que los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer que fue sorprendida. Alguien lo vio, pero las personas que vieron este suceso no estaban ahí o no alzaron su mano y dijeron, yo lo miré. Y la palabra de Dios requiere de que los testigos sean los primeros en lanzar las piedras y luego el resto del pueblo. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero Él mismo no puede abolir, cancelar, cambiar, quitar o reemplazar su palabra que es eterna. Amén. Aún Él mismo tuvo que obedecer lo que Él mismo nos ha dado por medio de Moisés y de David, por medio de los profetas, por medio de los discípulos y tantos hombres y mujeres que han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si Él reemplaza, cambia, altera, modifica o cualquier una de estas cosas, Él mismo comete
en la desobediencia y el pecado que Él nos está pidiendo que no cometamos. Sí. Hermano, yo creo que si hubo testigos ahí, ¿Sí? nadie levantó su mano por lo que dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Correcto. Yo sé que sí había testigos, pero No quisieron, es muy posible que no quisieron alzar la mano. Y si no hay testigos, no se puede pasar sentencia. Lo mismo sucedió con el rey David cuando cometió adulterio con esta mujer, Bathsheba. Ajá. Todo el mundo sabía que había pecado, Dios sabía que había desobedecido, había matado a su esposo, ya la había embarazado. El profeta Natán lo sabía, pero había testigos. No había testigos. No había testigos y David se arrepintió. Pero como no había testigos, no puede haber sentencia. Y es importante entender esto porque la palabra de Dios, Dios es un Dios de orden. Y cuando miramos lo que el Señor Jesucristo está haciendo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el libro de Hechos, este es el orden de Dios necesario para entender la palabra. Sí, hermano Espinosa. Sí, algo que viene en mente que vale la pena mencionar es porque hoy en día se puede decir que no se quiebra no, decimos que no quebramos la palabra de Dios porque no matamos, porque no cometemos adulterio, eso queremos decir, no robamos, ¿verdad? Pero muchas veces desafortunadamente ah, acusamos a gente, acusamos a hermanos, o se corren rumores, o se corren falsas acusaciones de que alguien hizo algo, de que una persona dijo algo, que hizo algo que pareciera malo, pero muchas veces ni siquiera hay testigos, ni siquiera hay 2 o 3 personas que puedan atestiguar de eso. Y desafortunadamente así es como se daña a un hermano, se asesina el carácter o el testimonio de los hermanos o de las hermanas del pueblo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en día decimos que la palabra de Dios no se aplica a nosotros y de repente estamos apuntando dedos y levantamos rumores a veces y no hay testigos de lo que se está acusando a alguien. No hay ni 2 ni 3 testigos y sin embargo, muchas veces se cree lo que se dice una persona aunque no tenga base en realidad no tenga base en la realidad. Por eso es tan importante hoy en día, aún hoy en día es importante cuando hablamos de 2 o 3 testigos, que cada persona que oye algo que un hermano hizo o un hermano se le acusa algo, o se tiene que averiguar y se tiene que decir, bueno, tiene que haber testigos. No podemos nomás creernos que somos los jueces y pasar también sentencia a nosotros como si una persona hubiera hecho algo malo y sin embargo muchas veces es lo que pasa, desafortunadamente. No podemos ser nosotros juez y condenador, tenemos que tomar esa misma postura de 2 o 3 testigos. Y es muy importante, mire quién son los que están en esta historia. Son los escribas, los fariseos y un rabino llamado Jesucristo de Nazaret. Todos son expertos de la palabra de Dios. Y le digo esto porque a través del caminar de uno, a veces uno pide consejo a esta persona o a esta otra persona, pero no son expertos de la palabra de Dios. Y es necesario ser un experto. Es necesario que usted y yo nos convirtamos en expertos de la palabra de Dios para tener sabiduría, para tener buen carácter, para tener esa capacidad de dar juicio de lo que la palabra de Dios dice. Verso 10. Enderezándose Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. En otras palabras, no hay testigo, o no alzó la mano el testigo. Y dijo: ninguno, Señor, dijo la mujer. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Para que el Señor Jesucristo le haya dicho a esta mujer: ve y no peques más, la palabra de Dios requiere de que haya arrepentimiento, de que haya un regreso a la palabra de Dios. Esta mujer tuvo que mostrar arrepentimiento, tuvo que mostrar de que ella iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Solamente bajo esa condición
el Señor le pudo haber dicho, ve y no peques más. No quebrantes los mandamientos o la palabra de Dios más. No sigas haciendo lo que estás haciendo, cambia. Eso es muy importante y muy interesante porque tiene que ver con la porción de esta semana. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Por causa del tiempo, rápidamente. Miramos en la porción que acabamos de leer hoy el voto nazareno en Números capítulo 6. Por causa del tiempo no lo vamos a leer. El voto nazareno tenía la persona que hacer varias cosas para poder consagrarse o santificarse a Dios. Número 1, podía ser hombre o podía ser mujer. Número 2, el voto era un voto de consagración por un tiempo. En el caso de Sansón, también él era nazareno y él había sido nazareno por causa de su madre y de su padre. Tomaron este voto en la vida de él para toda su vida. Así que dicen los rabinos de que él era un nazareno de toda la vida. Número 3, un nazareno o alguien que tomaba el voto nazareno no podía beber vino ni sidra. Número 4, uno que tomaba un voto nazareno no podía cortarse el cabello, sino que el cabello era un símbolo de su consagración, de que estaba buscando la voluntad de Dios, de que estaba estudiando la palabra de Dios, de que estaba en ayuno y oración por un tiempo buscando intensamente al Señor. Número 5, no podía contaminarse o acercarse a un cadáver, o sea, no podía estar alrededor de cosas muertas o huesos muertos. Si usted se acuerda del juez Sansón, él tomó un hueso de un animal muerto y se cortó el cabello y tomó vino y quebró todo lo que tenía que ver con su voto nazareno, y por eso perdió sus fuerzas, perdió su santidad, perdió su consagración, perdió su acercamiento a Dios. Este es un voto nazareno mencionado en Números capítulo 6, verso 1 al verso 11. ¿Por qué es importante? Es importante porque el apóstol Pablo tomó este voto en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18, y que lo lea rápidamente. Hechos 18, 8, miramos que el apóstol Pablo toma el voto nazareno mencionado en la porción de esta semana para mostrarle al pueblo, a la gente estaba murmurando de que él cuando andaba con los gentiles actuaba como gentil y cuando andaba con los judíos actuaba como los judíos. Sin embargo, Pablo no podía hacer eso. Porque si él se comportaba con los gentiles como gentil, estaba rompiendo los mandamientos de Dios y estaba cometiendo pecado. Él tenía que comportarse de la misma forma con los judíos y con los gentiles. Así que para mostrarle a todo mundo que está acusándolo erróneamente, él toma el voto nazareno como arma, la palabra de Dios, porque es un fariseo, y les dice, miren, les voy a mostrar que yo no he dejado de practicar la palabra de Dios. Lean. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora Hechos 21, 22 al 24. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Es muy importante esto del apóstol Pablo en el libro de Hechos, que lo menciona el apóstol Lucas. Había un grupo que estaban acusando a Pablo de que él se estaba portando como gentil cuando estaba con los gentiles. La misma acusación vino contra Esteban en el capítulo 7, falsamente. Por eso el Señor se le apareció y dijo a Esteban en el capítulo 7, miro a uno sentado en el trono. Y es la única parte en toda la escritura, si no mal me equivoco, donde Dios sentado en el trono se pone de pie.
Él lo mira parado. Lo volvemos a ver en el libro de Apocalipsis, al Señor sentado en el trono y le dice a Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Pero todo esto está sucediendo para Lucas mostrarle a Teófilo en el libro de Hechos de que la palabra de Dios se tiene que practicar a tiempo y fuera de tiempo. Se tiene que practicar cuando estás con esta gente, se tiene que practicar cuando estás con otra gente, porque al que quieres agradar es a Dios. ¿Qué le dijeron los discípulos, a los apóstoles al Sejadrín, a la corte de Sejadrín cuando lo azotaron? Creo que fue Pablo, Pedro y Silas le dijeron, ¿qué es más lícito? ¿Hacer caso a Dios o hacer caso a los hombres? Porque le decían que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y el libro de Hechos nos muestra que hay que pelear para practicar la palabra de Dios, agradar a nuestro Padre Celestial. Aquí Pablo en el capítulo 18 y en el capítulo 21 miramos que toma el voto nazareno con un grupo de los que están ahí para callarle la boca a la gente, para que la gente pare de hablar y murmurar de su doble ánimo o quieran acusarlo falsamente. Él les está mostrando a ellos de que él está más santificado que los que lo están acusando. Y ese es un consejo de los otros apóstoles que estaban con él. Sí. Sí, cabe recalcar que esto del voto de los nazareos se llevaba a cabo como está descrito en la palabra de Dios, como el hermano pastor acaba de hablar, y entendiendo que el templo estaba en pie, que había en existencia un templo físico en Jerusalén, en Monte Sión, en el momento, ¿verdad? Todo es, si entendemos la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo aquí, que un voto nazareo sucedía cuando había un templo, cuando había el santuario, el tabernáculo físicamente en Jerusalén, o cuando estaba entre el pueblo, cuando andaban en el desierto, el tabernáculo también estaba ahí, también podían hacer este tipo de voto. Amén. Así que hoy no se puede hacer técnicamente porque pues no hay templo, ¿verdad? Así que no hay razón por la cual los hombres dejen su melena crecer, ¿verdad? Porque eso ya pasa más bien a ser una señal de rebelión. Tenía una plática, estaba platicando con un erudito que está en la universidad estudiando la palabra de Dios. Y comenzamos a hablar de los mandamientos. Y comenzamos a dialogar esta persona y yo, y me comenzó a preguntar este estudiante. Entonces nosotros tenemos que practicar los 613 mandamientos en la palabra de Dios. Y le dije, no. Dije, no se pueden practicar los 613 mandamientos que están en la palabra de Dios. Ni el Señor Jesucristo los pudo practicar. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que son solamente para mujeres. Hay mandamientos que solamente son para los levitas. Hay mandamientos que solamente son para los hombres. Hay mandamientos que solamente son para los niños. No se pueden practicar todos los mandamientos porque no todos los mandamientos son para la persona. Muchos de los mandamientos solamente se podían practicar cuando hay un templo literal en el monte de Sión en Jerusalén. O en este momento no existe. Se le han preguntado a varios rabinos nazarenos cuántos mandamientos se pueden practicar hoy en día. Y según los rabinos nazarenos, solamente hay aproximadamente 40 a 50 mandamientos que se pueden practicar de todo lo que está en la palabra de Dios, porque no hay levitas, no hay tabernáculo en este momento, no, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que existir las condiciones donde estos mandamientos se pueden practicar. ¿Cuántos dicen amén? So, este voto nazareno es uno de esos votos que requiere el templo literal. Así que si uno quisiera hacer este voto, literalmente no se puede hacer, porque no hay templo en este momento. Ahora, cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, ¿qué piensan ustedes que el Señor Jesucristo, de qué va a ser este reino que el Señor Jesucristo va a establecer? ¿Qué piensan ustedes que vamos a hacer en el reino del Señor cuando Él venga, cuando la trompeta suene y regrese con su pueblo? Sí.
ahí es donde muchas ideas, ahí es donde hay dos ideas que chocan, por así decirlo, hermano. Porque se piensa que vamos a estar en el cielo, que vamos a estar con Jesús en las nubes, en el cielo. Es lo que mucha gente piensa, es lo que se cree. Pero no es lo que vemos escrito en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos lo que está profetizado, lo que usted acaba de decir, hermano pastor, que viene nuestro Señor a establecer su reino aquí en la tierra. Y ahí es donde dos pensamientos se encuentran, por así decirlo. Y ahí es donde tenemos que hacer caso de la palabra de Dios, que es la que usted acaba de mencionar, que el reino de Dios viene. Y es lo mismo que decimos cuando nuestro Señor nos dice el modelo de la oración, el Padre nuestro, que dice, venga a nosotros tu reino. Cuando hago la pregunta de qué piensa usted, me estoy refiriendo a cuando el Señor regrese con su pueblo a establecer su reino en esta tierra. ¿Qué piensan ustedes que vamos a hacer? Porque Dios desde el principio, desde Génesis, miramos de que está buscando a gente que quiere agradarlo a Él. De Adán y Eva hasta el final del libro de Apocalipsis, miramos que Moisés y los profetas y el Señor Jesucristo y los apóstoles, todos vinieron a buscar y cumplir la palabra de Dios, buscando a aquellas personas que quieren agradar al Padre más que a sí mismo. En otras palabras, que quieren santificarse. Amén. Ya estamos terminando, así que le hago esta pregunta. Y es una pregunta muy interesante, porque la mayoría de los rabinos piensan, los que creen en Jesús como los que no creen en Jesús, piensan lo mismo, de que cuando el Señor se siente en su trono es para establecer un reino, el reino que está escrito en la palabra de Dios. De reyes y sacerdotes, como le dijo a Moisés, correcto, hermana, es la nación santa, es la nación de sacerdocio real. El libro de Ezequiel dice que llegará el día donde el evangelio, las buenas nuevas, iba a ser predicado a una gente que no era su gente, los gentiles, y que ellos iban a ser injertados en el pueblo de Dios y que iban a ser parte del pueblo de Dios y iban a escoger su tribu. Eso dice el profeta Ezequiel. Así que va a llegar el día donde yo no sé si va a suceder en nuestra vida, yo no sé si va a suceder después. El Señor nos está llamando a orden. El Señor nos está llamando a su palabra. El Señor nos está mandando a su mandamiento. Por eso Jesucristo dijo que, dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra. La palabra de Dios en hebreo es mandamiento. Dice, nunca pasará. Si me amáis, obedecer mis mandamientos. Mandamiento en hebreo es la palabra. No, en hebreo no son los 10 mandamientos, son las 10 palabras de Dios. Lo que nos santifica es la palabra. La traducción a nuestro español es mandamiento. Pero son las palabras de Dios las que formaron el mundo y las que nos santifican. Póngase de pie en esta tarde. Practicarla. Es muy importante y muy interesante, porque siempre uno se encuentra con gente que quiere agradar a Dios y hay gente también que quieren hacer lo mínimo, que quieren hacer, usted sabe, y entrar al reino de panzazo en su mente, piensan que pueden lograrlo de esa forma. Y el Señor Jesucristo nos dice, no es así. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? A uno le dio 10, al otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y cuando vino, a cada uno tenía una capacidad diferente, les pidió cuentas. Y el que tenía más, trajo más. Y el segundo que tenía más, mostró. Y el que tenía menos, dijo, no quería yo compromiso, no quería yo saber más, no quería yo cometer un error. Regresó con uno. Y le dijo, siervo, ¿qué le dijo? Siervo malo. ¿Sabe qué significa malo? En Salmos capítulo 1 se habla del justo y los malos.
El justo es el que quiere obedecer los mandamientos. El malo es el que quiere desobedecer los mandamientos. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice siervo malo, le está diciendo siervo que no quiere practicar mi palabra. Esa es una persona mala en la Biblia. Y es importante entender esto, porque cuando el Señor venga por un pueblo, esta palabra que estamos estudiando es la que nos va a juzgar a todos. Y los primeros que vamos a estar ahí en el trono blanco vamos usted y yo. Usted y yo. A ver, David, a ver, Jensen, a ver, Jorge, pasen enfrente. Vamos a abrir el libro. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde. Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, una vez más agradecidos, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra en esta tarde. Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, aquí presente. Señor, te pido que los bendigas y los guardes. Te pido, Señor, que los ayudes, Señor, cada día a acercarse a ti. Señor, bendice a sus familias y a los que no pudieron estar de igual forma. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, también te pedimos por nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Bendice esta porción, Señor, que hemos consagrado y apartado para ti. Bendice nuestra ofrenda, bendice nuestros diezmos. Multiplícalo, Señor, in the name of Jesus. Señor, te lo pedimos. Amén y amén.